Bienvenidos a este especial de soluciones veraniegas. En la primera parte hoy hablaremos sobre los impuestos. Sí, sobre los impuestos, la cuestión que quizás haya desencadenado más revoluciones en la historia. Y es que a día de hoy volvemos a vivir en un mundo de impuestos sin representación. Numerosos estudios han demostrado que el contribuyente medio de Estados Unidos no tiene absolutamente ninguna influencia en las leyes que se aprueban. Unas leyes y tratados de comercio que redactan las grandes empresas, las élites y los ricos, a pesar de que apenas pagan impuestos. En los últimos años han salido a la luz filtraciones como las de Wikileaks o los papeles de Suiza, Luxemburgo y Panamá, que demuestran que la mitad del 1% más privilegiado no tributan nada por sus ingresos. Un grupo en el que, por supuesto, no están los asalariados que ya pagan impuestos en sus nóminas. Vamos a hablar de todo este asunto de los impuestos con Dominic Frisby. Dominic, bienvenido a Kaiser Report. Muchas gracias, Max y Stacy, es un placer. ¿Qué traje más bonito lleva? Gracias, es de Dashing Tweets. ¿Cuántos impuestos habrá pagado? Pues bastante. ¿Bastante? Bastante. Dominic, tengo entendido que tiene previsto participar en el Festival de Comedia de Edimburgo. Iba a decir Festival de Música. Efectivamente. En el que combinará impuestos y comedia. Háblenos de su espectáculo. Pues mire, un día me puse a pensar sobre qué escribo mi próximo libro y se me ocurrió hacerlo sobre los impuestos. Pero no solo eso, también tuve la idea de hacer un espectáculo sobre el tema. Sin embargo, hasta que no he empezado a investigar sobre el asunto, no he sido consciente de lo importantísimo que es, el asunto más importante del momento. Como ha dicho usted en la introducción, Max, detrás de la mayoría de las revoluciones están los impuestos, que son lo que modela las sociedades y el comportamiento de sus ciudadanos. Son casi tan importantes en nuestras vidas como comer, beber y dormir. Cualquier actividad en la que uno pueda pensar lleva aparejados impuestos. La esencia del contrato social entre gobernantes y gobernados son los impuestos. Efectivamente, aunque yo le haría un matiz, no puede hablarse estrictamente de un contrato, porque los contratos los firman las partes de forma voluntaria, cosa que no sucede con los impuestos. En Estados Unidos fueron voluntarios durante mucho tiempo. Hasta 1913, antes de la introducción del impuesto sobre la renta, estaban los llamados impuestos sobre el lujo. Si vemos esta comparación entre 1952 y el 2015 sobre la distribución de los impuestos en Estados Unidos, comprobamos que las empresas pagan menos impuestos que antes, mientras que los particulares pagan más, tanto en sus nóminas como en concepto de impuestos sobre la renta. Los trabajadores pagan unas cantidades de impuestos desproporcionadas, mientras que otros disfrutan de una serie de activos libres de impuestos como bonos, acciones, viviendas. Pero quien vea las noticias pensará que es justo al revés. Por ejemplo, en el Reino Unido los medios nos han vendido que el acuerdo al que llegó Osborne con Google fue bueno, cuando resulta que el que alcanzó Francia posteriormente fue mucho mejor. Uno de los argumentos que se utilizan es el de no podemos obligar a las empresas a pagar impuestos porque se irían del país, algo que el ciudadano de a pie jamás puede hacer. No puede decir, no me gusta el sistema fiscal de mi país, me marcho a China, porque para conseguir la ciudadanía existen una serie de restricciones. Tiene toda la razón. Cobran impuestos a quienes pueden, y está claro que cuesta mucho más cobrarles impuestos a las empresas que a los trabajadores. De hecho, los impuestos son una de las principales causas de las desigualdades porque el ciudadano de a pie paga una cantidad de impuestos desproporcionada. Einstein definía la tasa de rentabilidad compuesta como la fuerza más poderosa del universo. Y si no se pagan impuestos, la tasa de rentabilidad compuesta se dispara. Así es. Y si se pagan impuestos, todavía disminuye notablemente. Sí. ¿Saben cuántos años dedica un trabajador de a pie, aunque a lo mejor ustedes no están dentro de ese grupo, a cumplir con su parte del contrato social sin percibir remuneración alguna? 25. Exacto. ¡Bingo! Recuerde que los estadounidenses pagamos impuestos en todo el mundo, con lo que nos llevamos la peor parte de todo. Ah, entiendo. El caso es que las filtraciones de Wikileaks dieron lugar a lo que vino a llamarse la primavera árabe, porque la gente se dio cuenta de cómo vivía Ben Ali en Túnez y de todos los impuestos que tenía que pagar el ciudadano de a pie, como el frutero al que acosaba a la policía. Pues bien, ¿qué relación tienen los impuestos con otras revoluciones y acontecimientos históricos, como la Primera Guerra Mundial? Buena idea. Vamos a jugar al bingo de los impuestos con el gran experto en historia Dominic Frisby. Nosotros mencionamos un acontecimiento histórico y usted nos dice qué influencia han tenido los impuestos en él. El primero es...
La Primera Guerra Mundial, La Primera Guerra Mundial. que según la gente tuvo que ver con el asesinato de un archiduque. Cuando un país va a la guerra, y la Primera Guerra Mundial no es una excepción, lo hace para saquear todo lo que puede y posteriormente cobrar impuestos sobre sus nuevas pertenencias. Esa es la principal motivación que se esconde detrás de muchos conflictos. Por eso Alemania entró en esa guerra, porque pensó que como iba a ganar, con lo que saquearía pagaría los costos de la contienda. Por eso financió la guerra exclusivamente con deuda pública. Permítame una pequeña digresión. La invasión de Irak iba a autofinanciarse con el petróleo, ¿recuerdan? Sí, lo recuerdo. Sí, los británicos lo pagaron mediante el impuesto sobre la renta y los estadounidenses en cierta medida también, lo cual resultó decisivo en la contienda. El Reino Unido estaba mejor financiado que Alemania, que se quedó sin dinero antes de lo esperado. No tenían impuestos sobre la renta. No, y eso fue lo que ayudó a ganar la guerra. De acuerdo, muy interesante. Di otro. Otro, el nacimiento de Jesucristo. María y José iban a pagar impuestos. ¿Qué me dice? Para eso iban a Belén, por culpa de un decreto de César Augusto que originó un importante movimiento de gente que iba a pagar sus impuestos. En muchos países de la Europa moderna existen incentivos fiscales para que la gente tenga hijos. ¿Iba María José a cobrar también un incentivo fiscal? ¿Fue Jesús un bebé ancla? No he dicho que fueran a cobrar, sino a pagar impuestos. Por cierto, los impuestos también están detrás del judaísmo. La razón por la que Moisés sacó a los hebreos de Egipto fue para escapar de los impuestos. Y también están detrás del Islam. En el siglo VII, si una persona se convertía al Islam, dejaba de pagar impuestos. Por eso tanta gente se convirtió a esa religión. Antes ha dicho que los impuestos no son voluntarios, pero en el Islam existe la tradición de los diezmos que sí lo son. Y también en el cristianismo. El dinero procedente de ese impuesto voluntario, que era del 10%, lo utilizaba la Iglesia para financiar la sanidad, la educación, etc. Y ahora es del 50%. Volviendo al gráfico de antes, los impuestos son una forma de ingeniería social. Me explico, permite modelar una sociedad de forma sutil y pacífica. ¿Por qué creen que en el Reino Unido se compra para después alquilar? Cuéntenos. Es por los impuestos, ¿no? Por los impuestos y por la creación de dinero. Porque esa es la única forma que tiene la gente de exponerse a este espectacular incremento de la oferta monetaria. Explíqueselo a nuestros espectadores de todo el mundo. Miren, la oferta monetaria crece exponencialmente año tras año, lo que implica que el dinero que tiene una persona en su poder cada vez sirve para comprar menos cosas. Y la gran mayoría del dinero nuevo va a parar a la vivienda. Y la gente compra esas viviendas para luego alquilarlas. Efectivamente, y el aumento del valor de la vivienda, además de crecer casi al mismo ritmo que la oferta monetaria, no se grava con impuestos. Cuando salen a la luz filtraciones como los papeles de Panamá, de Luxemburgo o de Suiza, todo el mundo se escandaliza de que los ricos no paguen impuestos. Lo que pasa es que al final nunca pasa nada, porque como los que gobiernan forman parte de esa élite privilegiada, no toman ninguna medida para remediarlo. Por ejemplo, el primer ministro británico David Cameron ha reconocido tener acciones de una de esas empresas radicadas en paraísos fiscales. ¿No le parece cuando menos extraño que el principal responsable de la hacienda pública y encargado de mandar a la policía por los morosos fiscales no pague sus propios impuestos? ¿Cómo se acaba con eso? ¿Cómo se reduce la carga fiscal que han de pagar los trabajadores en un mundo caracterizado por las continuas guerras y el envejecimiento imparable de la población? Tiene toda la razón. Se trata del problema económico más acuciante de nuestro tiempo. Desde mi punto de vista, los gobiernos tienen que gastar menos, dejar de cobrar impuestos a los trabajadores y cobrárselos a otros, y crear un impuesto sobre el valor del suelo, dado que el 70% del suelo del Reino Unido está en manos de menos de 6.000 personas. Por cierto, en caso de aprobarse ese impuesto, ¿sabe quién sería la que más pagaría? La reina, y el segundo, el duque de Westminster. Lo que hay que gravar es el suelo, no la mano de obra. El problema es que, aunque no sea lo más deseable, acabarán grabando ambas cosas. Intentarán recaudar todo el dinero posible a través de los impuestos para tratar de rellenar el gran agujero negro que tenemos en las finanzas públicas. Siguiendo con el tema de los impuestos y su grado de trascendencia en la historia, Enrique VIII acabó con el papel de la Iglesia Católica como recaudadora de impuestos. El poder está en los impuestos. Napoleón también fue un gran recaudador de impuestos. Bueno, lo curioso de Napoleón es que todos los recaudadores del país galo habían
habían sido decapitados durante la Revolución Francesa. Qué listos esos franceses. Por algo pertenecían a la Ilustración. Hay veces que la gastronomía francesa necesita la cabeza de algún recaudador de impuestos. Está en sus recetas, hay que ser auténtico. Napoleón no tenía quien recaudase impuestos para él. El Reino Unido creó un impuesto sobre la renta para pagar las guerras napoleónicas, lo que hizo que el país estuviera mejor financiado que Francia. Yo he vivido y trabajado en Estados Unidos, en la Europa continental y en el Reino Unido. Y tengo la impresión de que en los tres sitios se pagan más o menos los mismos impuestos. La diferencia es que en Europa sí que se ve que esos impuestos sirven para algo. Por ejemplo, no hace falta lidiar con una burocracia kafkiana para ver si a una persona pueden ingresarla en un hospital para que le traten, qué sé yo, una neumonía con independencia de que su seguro lo cubra o no. También hay trenes de alta velocidad, infraestructuras. En cambio, en Estados Unidos no hay nada de eso. Las carreteras se encuentran en un estado deplorable. La mayoría de los puentes están en las últimas fases de su vida útil, a punto de venirse abajo. No existe la sanidad universal. Lo único que sale en las noticias es que Estados Unidos ha atacado con drones a algún líder o grupo malvado. Sí. ¿No le parece que habría que recibir algo a cambio? El sector militar estadounidense, que es la organización que más personas emplea del mundo, se financia exclusivamente a través de los impuestos. El 50% de los impuestos que se pagan en Estados Unidos, como $1,5 billones, van a parar al Pentágono. Si se gastara menos en las guerras, los contribuyentes pagarían menos impuestos. Pero eso no va a pasar jamás. Hay que construir ese muro. Construir muros para recuperar la grandeza de Estados Unidos y que se puedan recaudar más impuestos. Sí. En fin, el Festival de Edimburgo es el principal festival de música del mundo. El mayor festival de artes del mundo. De acuerdo. Y usted va a participar en él este mes de agosto con un espectáculo sobre impuestos. Titulado Hablemos de impuestos. Adam Smith está enterrado en Edimburgo. Efectivamente. Aunque no es una gran atracción turística, ¿qué solución habría propuesto Adam Smith a la situación que tenemos actualmente con los impuestos? Cobrar menos impuestos a los trabajadores, crear un impuesto sobre el suelo y alguna cosa más. Pero eso del impuesto sobre el suelo nunca se hará realidad, porque precisamente el suelo y sus burbujas inmobiliarias asociadas es lo único que queda en pie en las economías de todo el mundo. Trabajo no hay, así que si se crea un impuesto sobre el suelo, la gente verá que no tiene de qué vivir y entonces sí que puede desencadenarse una revolución. Bono, el conocido cantante de U2, dice que lo único que puede ofrecer su país, Irlanda, a las empresas es evasión de impuestos, dado que carece de recursos naturales. Bueno, Irlanda tiene mucho talento, pero sí es cierto que el favorable régimen fiscal del país es una de las razones por las que Irlanda se encuentra entre los 10 países del mundo con una mayor renta per cápita. Muy bien, dicho esto, creo que vamos a... Sin impuestos no hay representación. Sí. Por cierto, la deuda es otra forma de impuestos sin representación, porque nadie pudo votar en el momento que se contrajo. Estamos como Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, George Washington y George Adams. Ha llegado la hora de declarar la revolución. Crucemos el Támesis en un barco descubierto. ¿Me permiten que diga una cosa? Los anarquistas, yo también lo soy, decían que había que dejar de pagar impuestos. Pues ¿saben qué? Si queremos derrocar el sistema, hagamos que el monstruo se muera de hambre. Y no paguemos impuestos. Es hora de pasar a la segunda parte. Quiero dar las gracias a nuestro invitado Dominic Frisby, que estará en el Festival de Edimburgo de este mes de agosto. Les invito a que vean su espectáculo. Es muy divertido. Enseguida volvemos. Bienvenidos a la segunda parte de este especial sobre soluciones veraniegas de Kaiser Report. El poco valorado Balzac decía que las leyes son como telarañas, permiten el paso de las moscas grandes y atrapan a las más pequeñas. Una telaraña muy rara, pero que cobra todo el sentido del mundo cuando tenemos una justicia tan cara. ¿Debería estar la justicia solamente al alcance de los ricos? ¿Qué pasa con aquellos que son demasiado pobres para demandar a una gran empresa o al Estado? Desde hace mucho tiempo los juicios han generado pingües beneficios a los más selectos inversores en fondos de cobertura. Lo que pasa es que los medios solo se hacen eco de ello ahora que el multimillonario Peter Thiel ha financiado el juicio de Hulk Hogan contra Gawker Media. Pero, ¿qué pasa con los más humildes? Ha llegado la hora de viajar hasta Los Ángeles para hablar con Anush Hakimi, de TrialFunder.com, una web que financia a través de micromecenazgo el costo de la justicia. Anush, bienvenido a Kaiser Report. Hola Max, es un placer estar con usted.
Gracias. La práctica de financiar los juicios, que se ha convertido en una nueva oportunidad de inversión, se ha hecho muy famosa gracias a Peter Thiel, que ha financiado todo el juicio Hogan contra Gawker. Por eso nos gustaría aprovechar para hablar del tema. Cuéntenos cómo funciona TrialFunder. TrialFunder.com es un mercado en línea en el que la gente puede invertir en el futuro de las demandas que interponen otros. La plataforma está diseñada para resolver los múltiples problemas que nosotros hemos identificado. Tanto mi socio y cofundador de la empresa como yo somos abogados que tras ejercer durante más de 10 años nos dimos cuenta de que había un importante problema en el sistema jurídico de Estados Unidos. Por decirlo de una forma clara, la justicia estadounidense está en la ruina. Lo que está pasando es que los demandados con más poder adquisitivo están poniendo en marcha toda una serie de procesos judiciales destinados a arruinar a los demandantes para que estos huyan con el rabo entre las piernas o, en el mejor de los casos, acepten un acuerdo muy por debajo de la cuantía de la demanda inicial, lo cual acaba significando que no se hace justicia y que los demandados más perversos actúan con total impunidad. La financiación de los litigios equilibra las condiciones en el campo de batalla. Ese es uno de los problemas que hemos identificado y resuelto con nuestra plataforma. Otro problema es que desde el 2008 los inversores están buscando oportunidades de negocio no vinculadas al mercado con una importante rentabilidad. Pues bien, la financiación de los litigios es la única inversión no vinculada al mercado disponible hoy en día. Tras investigar un poco, nos dimos cuenta de que muchos inversores que buscaban invertir en este sector no podían hacerlo por culpa de los grandes fondos de cobertura, que tienen unos requisitos de acceso muy elevados, solamente accesibles a los grandes inversores institucionales. Por eso desarrollamos TrialFunder.com, para aportar una solución a ambos problemas. De forma que ahora los inversores pueden invertir a través de Internet, desde la comodidad de su casa y de una forma totalmente segura en la financiación de los litigios, que no está vinculada al mercado, pero que sí que ofrece una alta rentabilidad y encima con unos requisitos de acceso muy bajos. Lo bueno de invertir en este sector a través de TrialFunder.com no son solo su vinculación al mercado y la alta rentabilidad que proporciona, sino que cada vez que un inversor invierte a través de nuestra plataforma podrá contribuir a que se haga justicia con aquellos demandantes que antes no tenían medios para seguir adelante en la batalla legal. Por tanto, se trata de una forma de lograr la justicia social que además proporciona beneficios sistémicos y permite que los malos comportamientos de los demandados más poderosos queden en saco roto. Imagine, por ejemplo, que una compañía farmacéutica comercializa un medicamento con efectos secundarios no revelados. Si la financiación de los litigios hace aumentar el valor del acuerdo que salga del veredicto, la compañía farmacéutica se guardará muy mucho de repetir esa mala conducta en el futuro, lo que permitirá que el resto de los ciudadanos disfrutemos de unos medicamentos más seguros. También hay otro beneficio sistémico que suele pasarse por alto, y ese no es otro que la creencia de las sociedades en la eficacia de sus sistemas jurídicos. ¿Qué sucede cuando un demandado poderoso arrolla desde el punto de vista financiero a miles de demandantes en un procedimiento jurídico? Pues que habrá más gente que piense que el sistema jurídico está manipulado en contra del más humilde. Pues bien, la financiación de los litigios actúa como contrapeso a ese punto de vista. Eso es básicamente lo que hacemos en TrialFunder.com.
De acuerdo. Yo oí hablar por primera vez de estos casos hace unos años, cuando los fondos de cobertura empezaron a invertir en casos de divorcio. Ahí fue cuando nació esa idea de que el dinero de los fondos de cobertura entrara en la justicia. Por cierto, ha señalado un par de veces que la rentabilidad que ofrece su plataforma no está vinculada al mercado. Lo que pasa es que los fondos de cobertura no son más que unos mercenarios que no tienen lealtad a nadie más que a sí mismos. Y lo que buscan, por encima de todo, es una buena rentabilidad. Les da igual quién tenga razón y quién no, solo les importa el beneficio. Se trata, pues, de un dinero que está esperando para ser aprovechado, y lo que hacen ustedes con su plataforma es establecer un precio para la justicia, teniendo en cuenta que el precio de la justicia en Estados Unidos no es el adecuado. Su plataforma lo que permite es establecer un nuevo precio que reequilibre las cosas. El símbolo de la justicia es la imagen de esa mujer ciega con dos pesas en las manos, totalmente desequilibradas la una respecto a la otra. Y lo que hacen ustedes es tratar de reequilibrar la balanza. ¿Está usted de acuerdo con mi descripción? Tiene toda la razón. Y además eso tiene mucho que ver con otro importante aspecto de la financiación de los litigios, que ciertamente tiene sus detractores divididos en dos grupos. O bien se trata de personas con un absoluto desconocimiento del sector y de los beneficios que puede aportar, o bien de grupos de presión que trabajan para aquellos que ya se están gastando miles de millones de dólares en su defensa en los litigios. Esta herramienta no es más que un enfoque de libre mercado que permite resolver un problema muy extendido en la justicia, el del exceso de capital al que tienen acceso los demandados, cuando los demandantes nunca han tenido tanto dinero a su disposición. Lo que hemos creado, por tanto, es una nueva clase de inversión que permite obtener rentabilidad a la vez que se hace justicia y se reequilibra la balanza. De acuerdo. Vamos a hablar de otra tendencia que se solapa con lo que hacen ustedes, a ver cuál es su opinión al respecto. A medida que se iban acercando los congresos nacionales del Partido Demócrata y del Partido Republicano, asistimos a una creciente tendencia por parte de las ciudades que acogían estos dos congresos a contratar seguros que les protegieran de los posibles excesos policiales y violaciones de los derechos constitucionales que pudieran protagonizar. Vamos, que las ciudades tenían previsto que la policía no respetara los derechos constitucionales de los manifestantes. Por eso contrataron seguros antes de que arrancasen ambos congresos. Lo que significa comprar impunidad para poder infringir la ley e invitar abiertamente a la policía a que lo haga. Sé que ustedes han asumido algunos de esos casos de excesos policiales. ¿Puede darme su opinión al respecto? Lo que están haciendo las ciudades es adelantarse al riesgo y cubrirse frente a él. Algo que en condiciones normales deberían hacer los administradores de los activos de las ciudades encargados de gestionar la riqueza del municipio. Si ese fuera el objetivo, me parecería bien. Ahora bien, si lo hacen para que la policía actúe con total impunidad, entonces no. No sé si eso será lo que acabe pasando. Habrá que esperar para verlo. Permítame que lo interrumpa, pero es que en los últimos congresos políticos ya hemos visto cómo aumentaba la violencia. En economía se conoce como riesgo moral. Si se puede rescatar continuamente a los banqueros con dinero gratuito y no se les aplica el de Estado de Derecho, está claro que cometerán más delitos. Por tanto, vamos a dejar de decir que no sabemos si esa medida aumentará la violencia policial, porque está claro que lo hará. Parece que se ha iniciado una táctica del miedo contra la libertad de expresión, algo que, desde mi punto de vista, debería evitarse a toda costa. El caso es que ustedes aceptan muchos casos de excesos policiales. ¿Por qué lo hacen? Sí, hemos asumido varios casos de esos.
De hecho, el primer caso que financiamos a través de la plataforma fue un caso de exceso policial relacionado con los derechos de los ciudadanos. Se trataba de un señor de 63 años que fue objeto de una paliza por parte de la policía. Una paliza que grabaron en vídeo diversos testigos. El caso es que la ciudad y el departamento de policía se negaron a llegar a un acuerdo, que es la postura que suele adoptarse habitualmente. Y el demandante, como muchas pequeñas empresas, en casos similares, no disponía de los recursos necesarios para asumir el costo de la demanda. Por eso decidimos participar. Pues bien, en solo 3 días recaudamos $20,000 de nuestros inversores. El caso se resolvió 9 meses más tarde, proporcionando a los inversores un retorno de inversión del 108,75% y un impacto de la rentabilidad del 147%. Fue una gran victoria para nosotros y también para el demandante, con el que no se habría hecho justicia de no ser por la financiación de los litigios. Estupendo. Tenemos que dejarlo aquí. Anush Hakimi, cofundador de TrialFunder.com, muchas gracias por haber estado en este especial sobre soluciones veraniegas de Kaiser Report. Gracias por invitarme, Max. Esto es todo por hoy en este especial sobre soluciones veraniegas de Kaiser Report. Somos Max Kaiser y Stacey Herbert. Quiero dar las gracias a nuestro invitado Anush Hakimi de TrialFunder.com. Si quieren contactar con nosotros, escríbanos un tweet a Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós.